Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Qué bueno es Dios que nos permite una vez más estar aquí en esta plataforma para poder comunicarnos y seguir recibiendo palabra de vida. Meditaba acerca de lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, desde luego, no solamente por esta situación de la pandemia, por esta cuarentena que ya llevamos 70 días. No me refiero a eso, me refiero a los tiempos espirituales a los que la iglesia debe estar atenta. Por supuesto que esta pandemia tiene que ver con algo de las señales pautadas o declaradas en las Escrituras. Sin embargo, esta palabra que Dios puso en mi espíritu acerca del tiempo de remover las cosas, el tiempo de remoción de las cosas, está indicando los tiempos finales en donde la iglesia debe estar muy atenta y muy clara en lo que debe hacer, lo que debe realizar como iglesia, lo que nosotros como pueblo de Dios debemos hacer. Entonces, en esa búsqueda, Dios me llevó a esta palabra en el libro de Hebreos, al capítulo 12 precisamente, donde Él expresa algo, donde el escritor a los Hebreos expresa algo muy singular, muy particular y muy claro para nosotros respecto de los tiempos finales. Aunque el texto pareciera un poco complejo de interpretarse, pero hoy la tarea es tratar de desmenuzarlo de manera tal que nosotros como iglesia podamos comprender que los tiempos naturales que estamos viviendo están claramente indicando los tiempos finales y los tiempos espirituales en donde la iglesia debe reaccionar. Así que todos aquellos que están del otro lado, es el Espíritu de Dios que nos ha convocado una vez más, permitiéndonos a través de este medio hablar de la palabra de Dios. Y como iglesia es importante y es imperativo que la iglesia interprete, comprenda, discierna su parte, su función en estos tiempos. Así que esta palabra acerca de los tiempos finales y los tiempos de remoción de las cosas, por supuesto que hay cosas que no son removibles y hay cosas que al removerse las cosas movibles, habrá cosas que quedarán en evidencia y de eso vamos a hablar en esta hora. Pero vamos a ir directamente a la palabra del Señor que dice lo siguiente, el capítulo 12 del libro de Hebreos, el versículo 18. Hay unos cuantos versos aquí hasta el finalizar el capítulo que son realmente merecedores de lectura. Así que lo vamos a hacer y dice la palabra del Señor así. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, como decía, es un poco complejo el texto, pero vamos a ir desentrañándolo de modo tal que nosotros quedemos de cara a la decisión y a la determinación que debemos tomar y a la acción que debemos realizar como hijos de Dios y como iglesia en su conjunto. Tiempo donde nosotros debemos comprender lo que iniciamos en la lectura. El escritor a los Hebreos dice, porque ustedes no se acercaron al monte que se podía palpar, y comienza a describir ese episodio o ese acontecimiento que ocurrió allí en el monte Sinaí, relatado en el libro de Éxodo, sino que ustedes se acercaron al monte de Sión, a la ciudad santa, Jerusalén, y comienza a hablar
y el paralelismo entre lo que ocurrió en aquel entonces con lo que ocurre en estos días o lo que ocurre en cuanto a la persona espiritualmente. Para esto debemos recordar que el libro que estamos leyendo es el libro de Hebreos. Esto nos indica que los que han leído este libro o a quien se dirigió este libro saben bien de qué se trata. Para ellos no es extraño, no es un mensaje raro o desconocido. Ellos son hebreos. A ellos les tocó por gracia y misericordia de Dios haber vivido el tiempo donde Dios se manifestó, donde Dios se reveló en aquel monte Sinaí a través de Moisés y allí a todo aquello que estaban alrededor del monte. Así que para ellos lo que estamos leyendo aquí no es extraño, no es desconocido, no es nuevo. Sin embargo, el escritor a los hebreos dice, a ustedes espiritualmente les debe llegar esta comprensión, que hoy ustedes se han acercado en forma espiritual. Y dice a qué se acercaron. Primero comienza a describir el episodio relatado en las escrituras de lo que había en aquel entonces y de lo que había sucedido. Al monte que se podía palpar, al sonido de la trompeta. Aquel lugar era tan terrible que ni siquiera un animal podía cruzar el vallado delimitado para que no fuera muerto a piedrazos o con dardos, y comienza a describir aquellos detalles. Sin embargo, luego tenemos en el versículo 22, que es la parte que a nosotros sí nos compete, y dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todas, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ese ámbito espiritual nosotros nos hemos acercado. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde el momento que un hombre o una mujer aceptó a Cristo Jesús. Su caminar ahora, en vez de alejarse de Dios, es todo lo contrario. Es una cercanía permanente en su proceder, en su diario vivir. Desde luego con sus pormenores, con nuestras idas y vueltas, con nuestros altos y bajos, con nuestros errores, con nuestros aciertos, la vida cambiante del ser humano, que nosotros somos relativos, eso sin embargo no ha impedido que en nuestro caminar, en nuestro peregrinar espiritual, nos hayamos estado acercando a Dios. Por lo tanto, todos aquellos que me están viendo del otro lado han trabajado, han obrado, han buscado, han clamado, han llorado, han profesado, han orado, han leído las escrituras, y todo eso lo que ha provocado es un acercamiento hacia Dios. Distinto es alguien que nunca había conocido a Dios, entonces sus pasos lo alejan más de Dios, cada día más lejos de su verdad, de su justicia, de su moral, de todas esas cosas que responden a un Dios vivo. Sin embargo, llegó Cristo a nosotros y desde aquel entonces, con nuestras idas y venidas, con nuestra humanidad a cuesta, hemos estado caminando en dirección hacia Dios. Y eso ha provocado ni más ni menos que un acercamiento. El escritor a los hebreos dice, ustedes no se acercaron a algo natural como ocurrió en aquel tiempo en el desierto, en el monte Sinai. Ustedes se han acercado espiritualmente hacia Dios mismo. Y luego dice, ¿qué es lo que rodeamos? Y dice que había el relato, muchos millares de ángeles. Así que también nos acercamos a esto. Nos acercamos a Dios, el juez justo, el juez de todas las cosas. Nos acercamos también, decía, a los primogénitos, es decir, a todos aquellos que abrieron matriz por primera vez. Sigo leyendo para poder hacer esta introducción. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y también, por sobre todas las cosas, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A todas estas cosas nos hemos estado acercando individualmente y por supuesto colectivamente como iglesia. La iglesia a lo largo de los siglos, desde que Jesús estableció el reino de los cielos aquí en la tierra a través de 12 hombres, desde ese entonces la iglesia en su conjunto se ha estado acercando cada vez más a Dios. Al acercarse a Dios, lo que ha estado ocurriendo es que su luz, la luz admirable de Dios, ha comenzado a resplandecer más y más sobre la iglesia a nivel global, a nivel mundial, dejando de manifiesto las manchas, las arrugas, mostrando, revelando, indicando las oscuridades, las tinieblas, las sombras
Entonces el desorden se manifestó, las cosas fuera del lugar fueron evidentes. Por lo tanto, la iglesia ha entrado en ese periodo de limpieza, de purificación, de planchado, de quitar las manchas. Todo eso ha estado haciendo la iglesia hasta estos días actuales. ¿Por qué? Porque el acercamiento a la luz verdadera produce esto. Deja de manifiesto lo que está mal, deja en evidencia lo que estaba en caos, en desorden, para poder trabajar en esa área. Ahora bien, llegando a este punto nosotros nos encontramos con que el relato nos está indicando a nosotros lo siguiente. Dice así: mirad que no desechéis al que habla. En aquel entonces, los que estaban al pie del monte Sinaí escuchaban la voz de Dios como un tronar de trompeta, como un trueno, y todos ellos quedaron atormentados. Dice la Biblia que ellos no querían seguir oyendo esa voz. De hecho, el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Era tan terrible lo que ocurría que entonces fue descomunal el movimiento. Ahora bien, lo que termina sucediendo, lo que termina llevando a este pueblo es a decir: no queremos más esto, no queremos oír este tipo de mensaje, no queremos oír este tipo de voz. Entonces ellos lo que hicieron fue desechar. Desecharon la palabra que se hablaba en aquel entonces. Ahora el escritor a los hebreos les dice a ellos y nos dice a nosotros: no desechen la voz del que habla, porque en aquel entonces se desechó una voz, y así lo dice el texto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, este se refiere a Moisés, Moisés los amonestaba en la tierra, dice: mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Así que ahora nosotros tenemos que tener un especial cuidado y temor de no desechar la voz del que nos está amonestando desde los cielos. Este es nuestro Señor Jesucristo, que nos está diciendo que hagamos las cosas bien, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que nos consagremos, que nos apartemos del mal, que tengamos en cuenta que estamos en los tiempos finales, y eso es para nosotros la alborada de una iglesia superpoderosa. Para nosotros debe ser una visión clara de que nosotros estamos en nuestra mejor temporada, no en la peor temporada, aunque hay resabios de cosas negativas, malas, contradictorias, aunque está el levantamiento poderoso de la apostasía, aunque todas esas cosas son ciertas. Lo verdadero y lo genuino y lo medular del asunto es que la iglesia está entrando en su mejor temporada. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Jerusalén, la santa, al Dios mismo, a la compañía de los primogénitos, de los millares de ángeles, a los espíritus que fueron hechos perfectos. Así lo leímos. Entonces, para nosotros este es un tiempo inmejorable que estamos viviendo. Por supuesto que la realidad de nuestra sociedad es totalmente opuesta. Hay situaciones que están en caos en nuestro país y fuera del país. Hay lugares que parece que se está amenizando el problema, pero hay lugares que se está intensificando. Ya no solamente el problema por el virus, sino las consecuencias causadas por él, llevando a generar más hambre de la que había en países, desempleo récord en países. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la sociedad, que está convulsionada por todo lo que está viviendo. Sin embargo, para nosotros, para la iglesia, estamos en el umbral, estamos en la aurora, donde nosotros tenemos que seguir hasta que el día es perfecto, creciendo hasta llegar a esa perfección. Ahora quiero continuar con el texto para meterme realmente en lo más importante que quiero referir en esta hora. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Este es el tiempo de la remoción, de remover cosas. Ha llegado ese tiempo. Verso siguiente dice, el 28, así que recibiendo nosotros, el versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas,
para que queden las inconmovibles. Esto nos indica que el tiempo de remover las cosas, lo que se va a remover es lo que sea movible, lo que no tenga eternidad, lo que sea pasajero, lo que esté sujeto al tiempo, lo que sea temporal será removido para que quede solamente lo inconmovible, para que quede solamente lo inamovible. Pero para que eso ocurra, necesitamos remover lo movible. Cuando se quita lo movible, quedará en evidencia lo que es inconmovible. Sigue diciendo el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no perece, que no caduca, que no desaparece, que no se distorsiona, que no será azotado, que no sufrirá ningún golpe de estado. Este reino ha sido, es y será inconmovible. Ese es el que recibimos nosotros. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y finaliza este relato diciendo lo siguiente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora bien, habiendo hecho esta breve introducción, quiero ir directamente a lo medular de esta palabra, quiero ir al meollo del asunto. Nosotros, como decía al principio, nos hemos estado acercando como iglesia de Jesucristo a lo largo de los siglos hacia Él mismo. Fuimos atraídos y seducidos. Por eso la Biblia dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Nosotros fuimos seducidos a lo largo de la historia y nos hemos estado acercando. Al acercarnos, lo que ha quedado en evidencia fue las cosas que eran necesarias quitar, las cosas que eran necesarias remover, cosas que estaban dentro de nosotros, cosas que estaban mal, que estaban en desorden, que provocaban en nosotros un impedimento a la santidad. Pero esta cercanía ha ido creciendo a lo largo de la historia. Es importante entender que estamos en estos tiempos. A los que me están viendo del otro lado, digo enfáticamente, hemos llegado al tiempo en donde se cumple esta palabra. Nos hemos acercado tanto a la cercanía de Dios, a la intimidad de Dios, a este Dios que tiene un reino inconmovible, que ha llegado la hora de remover las cosas. Ha llegado la hora donde la iglesia se sacudirá del polvo, dejará y abandonará las viejas componendas, dejará los despojos tras de sí y se acercará en intimidad y en plenitud como nunca antes a su Dios creador, al Padre de las luces, a su esposo, a su amado. Este es el tiempo como iglesia que debemos saber, y lo que hemos estado comprendiendo nosotros es que Dios nunca ha dejado a su iglesia de lado, jamás lo ha hecho ni lo hará. Ahora bien, ¿por qué es tan importante comprender esto? Durante mucho tiempo nosotros hemos oído en diferentes tiempos en la iglesia, en boca de los ministros, lo que está escrito. Lo que está escrito es acerca de la gloria postrera, que será mayor que la primera. Y esto lo dijo el profeta Ageo. ¿Y por qué es importante recordar lo que dijo el profeta Ageo? Porque nosotros leíamos hace unos instantes lo que dio lugar o lo que dio origen al mensaje de esta noche, que es tiempo de remover. Entonces, lo que dice el texto es así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y el escritor a los hebreos relata y destaca lo siguiente en el versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. De manera que el escritor a los hebreos está diciendo que esto ya fue realizado y que ya fue dicho, que Dios iba a conmover los cielos. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Esto lo dijo el profeta Ageo. Antes de hablar de la gloria postrera, el profeta Ageo habló de esto que el escritor a los hebreos está relatando. Yo quiero tomarme en esta hora solamente un momento para hacer referencia, hacer lectura de lo que dijo el profeta Ageo, allí en el capítulo 2 de su libro. Y dice lo siguiente, el capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
Y el verso 9, lo que estaba haciendo referencia, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que bien, volviendo al texto, y para poder darle una sincronía perfecta a las escrituras, como solamente Dios puede hacer, lo que estamos queriendo llevar a la comprensión de todos ustedes a través de esta escritura es lo siguiente. El escritor de los Hebreos comienza diciendo, ustedes no se acercaron al monte natural, al monte Sinai, ustedes se acercaron al monte espiritual y por ende se acercaron al Dios que estuvo en ese monte, se acercaron a su Hijo Jesús que hizo el sacrificio, se acercaron a la multitud de millares de ángeles, se acercaron a los primogénitos, se acercaron a los espíritus que fueron hechos perfectos, se acercaron a un nuevo pacto hecho en Cristo Jesús. Así que no desechen la voz del que habla desde los cielos, como desecharon en la antigüedad la voz que hablaba desde la tierra, haciendo referencia a Moisés. Porque si ustedes desechan esta voz, también serán desechados como fueron desechados en aquel entonces. A la voz, dice, que conmovió una vez los cielos y la tierra, y ahí está haciendo referencia al profeta Ageo. Dios lo había dicho. ¿En qué contexto dice esto el profeta Ageo? El pueblo de Dios había sido llevado cautivo durante 70 años a Babilonia. Ahora el tiempo se había cumplido y había que regresar a la tierra y el trabajo que debían realizar era de levantar o de restaurar el templo de Salomón que había sido derribado. Ahora lo que esto indica es que ellos necesitaban ponerse en acción y que Dios ahora intervendría y que iba a manifestar sobre ellos una consternación en aquel lugar. Conmovió los cielos y conmovió la tierra, el mar y la tierra seca. Y ahora dice Dios que suya es la plata, suyo es el oro, indicando que Él tendría la providencia para que ellos restauren el templo, porque la gloria postrera de esa casa, hablando del templo de Salomón, sería mayor que la primera. El primer templo tuvo su gloria y fue derribado por Nabucodonosor en Babilonia, por los babilonios. Ahora, la gloria postrera no sería un templo físico, sino un glorioso templo espiritual. Así que nosotros hemos llegado a esta instancia donde Dios dice, yo voy a conmover los cielos y la tierra, voy a volver a hacerlo. Estamos otra vez en el libro de los Hebreos, voy a remover lo que tenga que ser removido. Removeré, y hablo a nivel mundial, removeré presidentes, removeré poderosos, removeré ricos, removeré famosos, removeré lo que haya que ser removido. Además de esto, ahora hablo en lo individual, removeré cosas que estaban en las vidas, que nunca debieron estar y que se acumularon durante el tiempo. Removeré cosas que estuvieron por un determinado tiempo que fueron necesarias, pero ya no más. Ahora la remoción es para quitar todo aquello que estaba impidiendo que se vea y que se evidencie lo inconmovible. Se quita lo movible para que quede en evidencia lo inconmovible. Entonces esa gloria postrera que tantas veces hemos oído hablar, estamos nosotros en el umbral, pero no llegará la gloria postrera sin antes venga la remoción de las cosas. Entonces Dios dice, yo tengo para mi pueblo el tiempo de la gloria postrera, y esto es verídico, esto es cierto, y esto es lo que nosotros creemos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de lo siguiente, no llegará esa gloria postrera sin antes la remoción de las cosas que deben ser removidas. Ha llegado el tiempo donde la iglesia debe atravesar más intensamente por este tiempo de remoción, donde tú del otro lado estás en esta etapa de tu vida, donde Dios está removiendo cosas malas. Hay como un saneamiento, es como que la iglesia entró en el tamiz de Dios y está siendo zarandeada, y por lo tanto quedará solamente lo que deba quedar, y lo que deba salir saldrá. Este es el tiempo donde tú y yo entramos en el cuello de botella hasta llegar a la gloria postrera, hasta que nosotros vivamos, contemplemos la poderosa mano de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Por habernos acercado a Dios es que estamos en esta situación. ¿Cómo nos acercamos a Dios nosotros? A través de la intimidad, a través de la comunión. Y la iglesia en su conjunto, en su todo, lo que ha estado viviendo en esta cuarentena es un acercamiento más intenso. No estoy diciendo de las particularidades, porque en sus particularidades siempre hay gente
que no se ha dado por entendido lo que está pasando, hay gente que no lo comprende, hay gente que no le interesa, hay gente que está depresiva, pero la iglesia como cuerpo de Cristo en esta cuarentena que no ha permitido asistir a los templos regularmente, lo que ha provocado es que la iglesia ahora esté teniendo un tiempo de acercamiento mayor, un tiempo de intimidad mayor, y esta cercanía lo que ha llevado a la iglesia es a que la iglesia ahora esté en el umbral, esté en ese punto de transición para vivir un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso, un tiempo donde vos y yo vamos a ser protagonistas, donde vos y yo vamos a ser hombres y mujeres que accionaremos en donde Dios nos permita, donde abriremos la boca y Él nos usará y nos respaldará. Por eso es importante que las cosas que estaban para moverse sean movidas en este tiempo. Así que no las retengas. No sostengas algo que te hace sufrir, algo que te daña, algo que hiere tu corazón, esa memoria que haces y que te lleva a la melancolía, a la nostalgia. No permitas que esas cosas que deben salir, que deben moverse de tu vida, te sigan dañando, generando odio, rencor, rechazo, que te perjudican en tu vida interna. Ya no lo permitas, porque ha llegado el tiempo de remover, de quitar, de arrancar, de sacar, de derribar, de correr de su lugar. Este es el tiempo. Así que este periodo que estamos viviendo de aislamiento, sobre todo aquí en Buenos Aires y algunos sectores del país, debe permitirte a vos tener la claridad de cosas que deben ser removidas. No las sostengas, no pelees contra eso. Esto debe permitirte a vos tener la claridad, la visión perfecta de decir: Señor, esto ya basta. Voy a permitir que esto salga. Voy a darle la libertad para que ya no esté más afectando mi vida, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Dale al Espíritu de Dios la libertad para que opere en tu vida y para que entre a remover las cosas, que entre a remover tu pasado para sanarlo, que entre a remover tu corazón para cicatrizar las heridas que aún están sangrando, que entre a remover los ámbitos de tu alma que habían sido de alguna manera dañados, perjudicados, y recibiste esa manifestación del enemigo, donde fue limitada tu expresión sentimental y emocional. Permití que el Espíritu de Dios trabaje en tu ministerio, que remueva las cosas que no son del agrado de Dios, que remueva todas aquellas cosas que se establecieron en el tiempo y que lo único que te llevaron a vivir una vida de fuera de la voluntad de Dios. Ha llegado el tiempo de remover las cosas. Como iglesia, como ministerio, tenemos que saber que hay cosas que son removidas y no podemos nosotros contradecir a Dios, ni podemos pelear contra Dios. Digamos: Señor, si esto tiene que salir, que salga. Si ha llegado la hora de que salga, estamos de acuerdo, decimos amén. Como decía, hay cosas que fueron puestas porque eran necesarias, pero eran necesarias por un tiempo. Siempre pongo este ejemplo que un hombre de Dios me enseñó: es como la edificación de una construcción, de una casa o de un edificio. Por lo tanto, cuando se llega a determinada altura, hay que establecer lo que se llaman los andamios, que permiten seguir construyendo a otra mayor altura. Pero también es cierto que una vez que la construcción se termina, ese andamio debe ser removido, debe ser quitado. Y hay personas que del otro lado me están viendo que tienen andamios en su vida y que no los han removido. Y esos andamios lo que quitan es la visión, lo que impiden es que se visualice la fachada. Aquello que tanto se trabajó para que sea bello, lo que se hizo, no se puede apreciar por la presencia de los andamios. Así que hoy permití que sea removido, que sea quitado, porque Dios está llevándote a tu mejor temporada, la temporada donde la gloria postrera debe superar a la primera. Pero eso no sucederá si en el medio no hay remoción de las cosas. Debe quitarse todo lo movible, debe arrancarse de tu vida aquello que impide que resplandezca, aquello que impide que fluya tu ministerio, aquello que detiene, que paraliza, aquello que hace sombrío quién eres, aquello que está empañando tu vida. Debes permitir que salga, arrancalo, y si no podés con tu fuerza humana, decirle al Espíritu de Dios: ayúdame en este tiempo. Hay cosas que necesitan los hombres y las mujeres de Dios reconocer que no deben permanecer si quieren estar en esta temporada. Hay muchos del otro lado que quieren ser parte de esta gloria postrera. Muchos hombres, predicadores, pastores, profetas, pero yo los veo y todavía están con cosas en su vida que no han removido. Oigan esto:
Remover es como aquella mujer que va a quitar su maquillaje de su rostro, ese maquillaje que se puso para determinada ocasión, pero llega un tiempo donde ese maquillaje debe removerse, y si no se remueve terminará perjudicando su piel, su cutis. Entonces, ha llegado este tiempo, el hombre, la mujer debe reconocer que si no se quita esas cosas no puede llegar a esta etapa, no puede ser protagonista de esto. Y estoy hablando de esos ministros, de esos hombres, de esas mujeres que anhelan, que quieren ser parte y protagonista de este tiempo postrero donde la gloria superará la primera. Pero es menester que saques aquello que está impidiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora bien, haciendo esto, quedará solo lo inconmovible. Lo inconmovible, como decía yo, es Dios, es su reino, es el Espíritu Santo, es el amor, es tu alma, es cosas que no se moverán a través del tiempo, a través de los terremotos, a través de la lluvia, cosas que permanecerán. Así que para tener un parámetro de qué son las cosas inconmovibles, comenzá a hacer este ejercicio en tu casa, y todo lo que tenés, todo lo que has trabajado y peleado para conseguirlo, ¿permanecerá en el tiempo? ¿Permanecerá después de un terremoto? ¿Permanecerá después de un caos mundial? ¿Permanecerá después del granizo que caiga del cielo? Si permanece es porque es eterno, porque es inconmovible. Y si no permanece, quizás tengas que replantearte por qué has trabajado tanto, por qué te has afanado tanto por conseguir eso material, eso humano, eso movible, eso removible, eso perecedero. Por eso el apóstol Pablo ha dicho a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Así que tu mirada, mi mirada debería estar enfocada en las cosas eternas, porque ellas son inconmovibles, ellas van a permanecer cuando todo desaparezca. La palabra de Dios es inconmovible. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es eterno e inconmovible, Él no cambia. Su Hijo es eterno, tiene una vida indestructible. El amor nunca deja de ser. Tu alma es eterna. Tu espíritu es el que está siendo hoy trabajado, procesado para llegar al punto del perfeccionamiento. Por eso, en tu acercamiento, cuanto más te acercas, más está siendo procesado. Muchos del otro lado que me están viendo y que nos siguen en este tiempo de las redes no han interpretado lo que ha estado sucediendo. Cuanto más se han estado acercando, más se han estado acercando hacia la perfección que Dios ha determinado hacer. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin de los tiempos. Así que Dios comenzó una buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? Perfeccionarte. ¿Y cómo Dios se propuso llegar a tu vida a perfeccionarte? Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Así que el Señor se propuso llevar tu vida, mi vida, llevar a la iglesia a la perfección. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos acercamos a Él. Cuando nos acercamos a Él, el perfeccionamiento entra en acción. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de 5 ministerios. La iglesia estuvo trabajando con 3 patas durante mucho tiempo, habiendo abolido lo apostólico y lo profético. Hoy, por gracia y misericordia de Dios, que eso se ha restaurado. Entonces los 5 ministerios están provocando el perfeccionamiento de los santos. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo leíamos anteriormente, donde decía el capítulo 12, versículo 23, que nosotros nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y ahí dice al final del texto, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que está diciendo que nosotros nos acercamos y podemos visualizar otros espíritus que fueron hechos perfectos, que fueron, en otras palabras, perfeccionados. ¿Por qué es esto importante? Porque si no te hubieras acercado a Dios, no se estaría trabajando en tu vida para perfeccionarte como hombre, como esposa, como hijo, como ministro, para perfeccionar tu carácter, para perfeccionar tu ministerio, para perfeccionar los dones que Dios te ha dado. Puedes darte cuenta y comprender lo que ha estado sucediendo, que cuando más te acercaste en oración, más te acercaste en ayuno, lo que estuvo ocurriendo fue que permitiste que seas perfeccionado y comenzaste a ser permeable a eso. Por eso el trato, por eso
eso la guía, por eso la corrección, por eso la exhortación, por eso en ocasiones la disciplina. ¿Por qué? Porque estás siendo perfeccionado. ¿Y por qué estás siendo perfeccionado? Porque te acercaste. ¿Y por qué te acercaste? Porque Dios quiere traer en tu vida una gloria postrera. Dios quiere manifestar en tu vida su respaldo. Quiere que brilles, que alumbres como nunca antes. Quiere que te limpies de toda impureza. Quiere que abandones las cosas negativas y malas. Quiere que renuncies a aquello que te ha dañado y te ha perjudicado. Quiere que te despojes del viejo hombre y que te revistas del nuevo creado según Dios. Dios está buscando esto, llevándote a este tiempo de gloria postrera. Pero ese final, la gloria postrera, es ahora necesario que ocurra primero la remoción de las cosas. Es necesario que quite. Por eso el Señor en esta cuarentena ha removido muchas cosas, y hablo exclusivamente de los cristianos, no de las personas que no conocen a Cristo. Ha removido los templos, no digo permanentemente, pero sí lo ha puesto en suspenso. Ha removido desde luego los cultos, toda la liturgia que ocurría, toda la ceremonia a través o alrededor de los templos. Dios ha removido a muchos ministros desde su posición espiritual, que ostentaban una posición ministerial, pero hoy ha dejado en evidencia su posición espiritual y por lo tanto fueron removidos. Hay hermanos y hermanas que del otro lado me están viendo y que están diciendo: mi pastor, mi pastora no me da una palabra, no me ayuda, no me alienta, no tengo una dirección. Están siendo removidos desde su lugar, porque Dios está removiendo lo móvil. Quien quiere permanecer y no ser removido, hay una sola palabra para eso: afirmate en Cristo Jesús. Edifica tu casa sobre la roca, que así dice la Biblia, que cuando vinieron los vientos, la tormenta, la lluvia y el fuerte viento golpeó, dice la Biblia que su casa no fue movida. Sin embargo, el que edificó sobre la arena, vinieron las tormentas y fue removida, fue reducida a la nada. Entonces, ¿querés permanecer en todo este tiempo? Recordá lo siguiente: es tiempo de remoción. Es alguien que está sacudiendo un árbol y por lo tanto todos los frutos que estén flojos caerán y aquel que esté firme permanecerá. Entonces el tiempo de la remoción ha llegado. Hay un sacudimiento a nivel global en la iglesia. Esto provoca una depuración. Lo que es removible será removido, pero el que permanece tendrá la oportunidad, el privilegio, la honra de estar en este tiempo final, en la gloria postrera, que yo creo que todos los que están del otro lado van a coincidir conmigo, van a sentir con su cabeza del otro lado diciendo: yo quiero estar, yo quiero vivir la gloria postrera, yo quiero ser protagonista, yo quiero que Dios use mi vida, yo quiero que Dios use mi boca, quiero que sus dones entren en acción en mi vida, quiero ser un hombre, una mujer de bendición para otros, quiero llevar el evangelio a los que lo necesitan. Entonces es importante esto, dice el texto, y aquí voy a ir cerrando con este mensaje, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Entonces tenemos que entender esto: todas las cosas que hemos hecho con nuestra fuerza, con nuestra capacidad humana será removida. Esto es lo que dice Dios y lo que ha estado en boca de todos nosotros los que estamos hablando. Ya no podemos hacer esto, ya no podemos hacer aquello, porque son todas cosas removibles. Lo que todavía debemos comprender es que lo inconmovible, por su esencia, permanecerá. Y entonces, ¿qué permanece hoy? ¿Qué permanece hoy? Dice el apóstol Pablo lo siguiente, y yo quiero que lo puedan oír en su carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 13, al finalizar su relato acerca de la preeminencia del amor, él dice lo siguiente en el versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que el amor, por supuesto, supera en su esencia a lo que es la fe y la esperanza, pero estas dos cosas también van a permanecer. Entonces, del otro lado, que permanezca en tu vida, que no sea ahora una duda en tu vida. La fe, la esperanza y el amor son inconmovibles, son cosas que permanecen. Así que quizás tu trabajo ya no está por esta pandemia, se fue y ya no lo tenés, se removió. Quizás tu hogar
tu matrimonio, tus hijos, son cosas removibles. Y hay quienes del otro lado me están viendo y están comprendiendo que se aferraron a cosas que se iban a mover, que iban a desaparecer. Hay quienes se aferraron a su padre y están llorando hoy en día porque ha muerto. Hay quienes se aferraron a un matrimonio y hoy están enmistados en sí mismos porque ese matrimonio ideal dejó de ser. Hay quienes se aferraron a sus hijos y sus hijos crecieron y se fueron removidos. Hay quienes se aferraron y ostentaron un trabajo y ya no lo tienen, fue removido. Pero hay cosas que no son removidas. La fe, la esperanza, el amor no son removidas, no serán removidas porque permanecen para siempre. Por lo tanto, hoy es el tiempo que despejes, que permitas que salga lo removible, que no murmures, que no cuestiones, que no te quejes, que no reproches ni cuestiones a Dios, ni puedas indilgarle a Él todas estas cosas como que Él es el culpable, sino entender y comprender que esto está permitiendo que puedas ver lo que es invisible, que con tu mirada espiritual puedas comprender que lo inconmovible está en tu vida, que el amor de Dios nunca deja de ser, que la fe que tenés te permitirá vivir cosas extraordinarias, que la esperanza hace que aquello que Dios te prometió lo sigas aguardando para que se cumpla, que tu alma que es eterna no vaya al infierno, sino que vaya al cielo, que tu espíritu está siendo perfeccionado en todo este tiempo, que aunque hay momentos de dificultad, hay momentos tristes, dolorosos, aflictivos, esto está llevándote a un perfeccionamiento, te hace mejor hombre, mejor mujer, mejor ministro, te hace ser más aplomado, más manso, más templado, más pacífico, te hace ser más hombre y mujer a la altura de la circunstancia que estamos viviendo, te lleva a una madurez. La perfección de los santos se vive a través del ejercicio de los 5 ministerios y a través de esta pandemia Dios ha permitido que la intensidad del acercamiento sea mayor y entonces la iglesia en su conjunto debe comprender que nos hemos acercado a este monte, que no es el monte Sinaí, es el monte espiritual, el monte de Sión, es la ciudad santa de Jerusalén. Dios Padre viendo a sus hijos acercarse a Él, viendo Jesús, el mediador de un nuevo pacto, que su sangre le ha permitido al ser humano entrar en esa intimidad, recibir ese nuevo pacto y no desechar la voz del que nos está amonestando. Hay una amonestación para la iglesia, que entre en santidad, que entre en comunión, que camine en la verdad, que deseche la mentira, no la voz de Él, que deseche la frivolidad, que deseche la superficialidad, que deseche el pecado, que abandone las prácticas horrendas y depravaciones, que permita que los ministerios se ejerzan con libertad para que el perfeccionamiento produzca la gloria postrera. Pero en ese perfeccionamiento debe ser consciente que habrá un derribo de murallas espirituales, habrá una arruinación, se arruinará en tu vida las cosas que deben ser arruinadas, se arrancarán cosas malas de tu vida que han impedido que brilles y que resplandezca, que el Espíritu de Dios fluirá en tu vida cuando estas cosas sean removidas, cuando cosas en tu interior que fueron esas componendas en tu vida salgan, vas a vivir un tiempo glorioso. Lo creo firmemente porque es palabra de Dios, no es mi apreciación, es la escritura de Dios que nos está declarando que ha llegado el tiempo de remover las cosas malas y negativas para poder vivir el tiempo de la gloria postrera. Amado hermano, amada hermana, que esta palabra sirva como un ladrillo más para la edificación del cuerpo de Cristo. Que esta impartición provoque en tu vida una reflexión para recapacitar y decirle: Señor, remueve en mí todo lo que tiene que quitarse, todo lo que debe moverse, sácalo, para que quede en evidencia, que yo pueda ver lo que es inconmovible y que yo pueda valorar lo que es eterno en mi vida y pueda permitir que eso fluya. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados, que el Espíritu de Dios traiga convicción de toda esta palabra y que el amor de Dios nos envuelva a cada uno de nosotros. Gracias por estar del otro lado. No se olviden, compartan esta palabra si ha sido de bendición para ustedes a través del Facebook. Visiten el canal de YouTube, suscríbanse, que también podrán tener mayores informaciones, mayores palabras de parte de Dios. Allí, Apóstol Narváez Hernán, el canal de YouTube, y será de bendición para nuestras vidas y para ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.